Hay un brillo en la mirada de quienes crean, una chispa que no se apaga, incluso cuando el mundo los llama locos, extraños o incomprendidos. Pero ese fuego, esa llama misteriosa que impulsa al artista, al inventor, al pensador, también puede consumirlo desde adentro. ¿A qué precio nace una idea que cambia el mundo? ¿Cuánto dolor se esconde detrás de una pintura, una melodía, una invención? Este no es un homenaje a la creatividad, es una exploración de su sombra, de esa región oculta donde la genialidad se entrelaza con la soledad, con la obsesión, con el sufrimiento. Porque sí, la creatividad es una puerta a lo extraordinario, pero cruzarla implica un sacrificio, y no todos regresan intactos del otro lado. Hoy nos adentraremos en los pasillos oscuros de la mente creativa, en sus secretos, en sus tormentas. La mente creativa no piensa de forma lineal, se mueve en espirales, en impulsos, en conexiones que desafían la lógica. Es un lugar donde el tiempo se disuelve y las ideas brotan como visiones. Es impredecible, incontrolable, y a veces insondable incluso para quien la habita. No es raro que los grandes creadores describan su experiencia como un trance, una sensación de ser canal de algo más grande, algo que no comprenden del todo, como si fueran instrumentos de una inteligencia que no les pertenece. Pero esa apertura también los expone. Al abrir la puerta a lo invisible, también entran las sombras. La mente creativa es tierra fértil para las ideas, pero también para el caos. Muchos creadores sienten que viven al borde, que su lucidez es frágil, que basta un pensamiento oscuro, una noche sin dormir, una obsesiva necesidad de perfección, para que todo se derrumbe. Y es que crear no es solo construir, también es destruir, romper esquemas, desafiar normas, arriesgarse a fracasar una y otra vez. La creatividad exige una apertura total, pero esa apertura, si no se cuida, puede desgarrar desde dentro. La creatividad, esa luz que irradia desde lo profundo del ser, no siempre es una fuente de gozo. A veces es un faro que guía directamente hacia el abismo, un abismo silencioso, pero insaciable. Quien crea, a menudo, no lo hace por placer, sino por necesidad. Una necesidad incomprensible, casi absurda, de dar forma al caos interno, de poner palabras al grito, de dibujar un rostro a lo que no puede verse, de encontrar sentido donde todo parece desmoronarse. Pero ese proceso tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar, y quienes sí lo pagan, rara vez lo hacen con plena conciencia. La creatividad, cuando es auténtica, cuando nace de lo profundo, arrastra consigo una carga emocional que pesa más que cualquier bloque de mármol. No es solo inspiración, es desgarro. No es solo invención, es desvelamiento. El creador se abre, se expone, se rompe. Muchos artistas han hablado de esa melancolía que no los abandona. No se trata de tristeza común, es una melancolía existencial. Una sensación persistente de que algo falta, o de que algo sobra y no se puede eliminar. El proceso creativo se convierte entonces en un exorcismo silencioso. Cada obra es una tentativa de purgar los demonios internos, pero al final, esos demonios siempre regresan, a veces más fuertes. ¿Y cómo no habrían de regresar? Si cada vez que creamos, también removemos. Abrimos heridas pasadas, damos voz a memorias enterradas, convertimos nuestro cuerpo en canal, en instrumento, y eso desgasta, eso consume. No es casual que muchos de los más grandes creadores hayan vivido al filo de la desesperación. No es casual que detrás de sus sonrisas existiera una oscuridad espesa, inconfesable, porque el creador no solo lucha contra la hoja en blanco,
Lucha contra su propio reflejo, contra su historia, contra su percepción de sí mismo, y cuando por fin logra parir una obra, esa obra ya no le pertenece, es del mundo, pero lo que queda dentro del creador es un vacío, un eco silencioso que repite: ¿y ahora qué? Crear no siempre es liberarse. A veces es condenarse a repetir un ciclo de dolor disfrazado de belleza. Y mientras el mundo aplaude, el alma del creador se desangra, en silencio. El acto de crear es solitario. Incluso cuando el mundo está lleno de ruido, dentro del creador hay un silencio denso, una especie de caverna donde se gesta lo inexplicable. El creador camina entre la gente, pero su mente está en otro lugar. Observa, escucha, siente, pero con una distancia casi espectral. Y esa distancia, con el tiempo, se convierte en aislamiento. Un aislamiento que no siempre es voluntario. Porque, ¿cómo compartir lo invisible? ¿Cómo explicar lo intangible? Las palabras nunca alcanzan, las miradas rara vez comprenden. Y entonces el creador opta por callar, por proteger ese espacio interno donde nace su fuego, aunque ese fuego queme lentamente su alma. Los amigos no lo entienden, la familia menos. No es para tanto, le dicen. ¿Por qué estás tan sensible? Deberías dejar de pensar tanto, pero no pueden evitarlo. Pensar es su naturaleza, sentir de forma excesiva también. Y en un mundo que valora la productividad por encima de la sensibilidad, los creativos son vistos como débiles, dramáticos, irrelevantes. El aislamiento se profundiza. Ya no es solo físico, es emocional. Una especie de exilio interno que ni siquiera puede nombrarse. Y mientras más profundas son las obras que emergen de ese estado, menos puentes quedan con el mundo real. Algunos se refugian en la noche, otros en la soledad de una habitación. Muchos esconden su dolor tras una máscara de humor o indiferencia. Pero en todos late la misma pregunta. ¿Algún día alguien entenderá lo que intento decir? El creador no desea fama, desea conexión. Desea que al menos una vez alguien vea su obra y diga: eso es exactamente lo que siento. Pero no sabía cómo expresarlo. Y cuando eso ocurre, el aislamiento se desvanece por un instante, pero solo por un instante. Luego regresa la sombra, el silencio, la incomprensión, y con ellos el impulso irrefrenable de crear otra vez. Crear no es solo un proceso mental o emocional, es también físico, dolorosamente físico. Cada obra exige tiempo, energía, concentración, pero también salud, descanso, presencia. El cuerpo del creador se convierte en altar y la creación en ritual. Pero como todo ritual verdadero, requiere sacrificio, horas sin dormir, músculos tensos, espaldas encorvadas frente a una pantalla, un lienzo, una libreta, ojos cansados que siguen abiertos porque la idea aún no está terminada, y el cuerpo cede, se fatiga, se enferma. El creador no se detiene, no puede, porque detenerse es traicionar la visión, porque si no lo hace ahora, puede que nunca lo logre. La inspiración es una criatura caprichosa, y cuando llega, exige devoción absoluta. Muchos artistas han vivido entre migrañas, insomnios, gastritis. Muchos han ignorado el dolor, creyendo que era parte del precio, y a veces lo es. Pero ese precio, acumulado, se vuelve deuda. Una deuda que el cuerpo cobra con el tiempo. El corazón se acelera, la ansiedad aparece, la fatiga se convierte en agotamiento crónico. Y aún así, el impulso de crear no desaparece. La paradoja es brutal. Crear puede sanar, pero también puede destruir. El equilibrio es casi imposible. Y cuando se intenta lograrlo, algo se resiente, o la obra pierde fuerza, o el cuerpo pierde estabilidad. El creador entonces camina sobre una cuerda floja, equilibra su salud con su arte, sabiendo que no puede sostenerse así para siempre, pero decide continuar.
porque dentro de él hay algo más fuerte que el miedo, algo que le susurra: aún no has dicho todo lo que tienes que decir. Y ese susurro se convierte en mandato, y el cuerpo obedece, aun cuando le cueste años de vida. Uno de los dolores más intensos del creador es tener una visión que nadie ve, una idea brillante, un universo interno lleno de formas, símbolos, sonidos, que no puede explicarse con claridad. Es una sensación frustrante, ver algo tan vívido en la mente y al intentar plasmarlo, solo lograr una sombra pálida. La obra nunca está a la altura de lo que se imaginó. Nunca. El creador vive con esa decepción constante, esa brecha entre la visión y el resultado. Y sin embargo, lo intenta una y otra vez. Porque rendirse sería negar lo que lo define. Pero hay algo aún más doloroso que eso: que nadie más vea el valor de su creación, que la audiencia pase de largo, que los amigos no comprendan, que los algoritmos lo entierren en el olvido digital. El creador entonces se pregunta: ¿estoy perdiendo el tiempo? ¿Será que lo que siento tan profundamente no tiene valor? Esa duda lo consume, lo desorienta, pero no lo detiene, porque hay algo más allá del reconocimiento, algo que no tiene que ver con likes ni aplausos, tiene que ver con verdad, con fidelidad a la visión interna, aunque nadie la celebre. Muchos creadores han muerto sin ser reconocidos. Sus obras fueron descubiertas décadas después, y solo entonces el mundo dijo: era un genio. Pero para entonces ya era tarde. El creador ya no estaba, y quizá esa sea una de las lecciones más crueles del arte. La visión que nadie ve a veces es la más valiosa de todas. La creatividad no es una línea recta, es un ciclo, un patrón repetitivo, un proceso que comienza con la chispa, se eleva con el trabajo y termina con el agotamiento, solo para comenzar de nuevo. Al principio hay entusiasmo, una nueva idea, una nueva intuición. El creador se lanza con energía renovada. Todo parece posible. Luego viene el trabajo duro, horas de ajustes, reescrituras, correcciones, la lucha con la técnica, la lucha con uno mismo. Después llega la duda: ¿está funcionando? ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena? Y tras la duda, el agotamiento, la sensación de estar vacío, de haber entregado todo y no saber si sirvió de algo. Muchos se detienen aquí, otros entran en crisis, pero los verdaderos creadores regresan una y otra vez, porque no saben vivir de otra manera. Este ciclo puede durar días, meses o años, pero siempre vuelve. Es como un pulso interno que no cesa, como una respiración profunda que sube y baja, llevándose consigo fragmentos del alma. Y aun sabiendo que el proceso es agotador, el creador no lo cambia, porque en ese ciclo hay una forma de eternidad, una forma de sentido. Quizá no haya escapatoria, quizá esa repetición sea parte de la naturaleza humana y la creatividad, su manifestación más pura. Crear es un acto sagrado, pero también una condena silenciosa. Es la necesidad de dar forma al alma, aunque eso implique desgarrarla una y otra vez. Es un pacto con lo invisible, una entrega que casi nunca se ve desde fuera. Quien crea, lo hace porque no puede no hacerlo, porque hay un llamado interno imposible de ignorar. Y aunque el precio sea alto, aunque la soledad, el dolor, la incomprensión y el desgaste acompañen cada paso, el creador sigue. Sigue porque en el fondo sabe algo que el mundo ha olvidado: que no hay belleza sin riesgo, que no hay verdad sin sacrificio, y que a veces las obras más poderosas nacen del abismo más profundo. Así que la próxima vez que mires una pintura, leas un poema o escuches una canción, pregúntate cuánto le costó a quien la creó, porque quizá
fue el precio de su energía, de su alma. Si este mensaje resonó contigo, no estás solo. El precio que pagas por sentir, por imaginar, por crear, no es en vano. Somos muchos los que caminamos en silencio por esta senda. Suscríbete a Fuerza Vital si sientes que este canal puede ser un refugio para tu alma creativa. Comparte este video con alguien que crea desde la herida. Y déjame un comentario abajo escribiendo: creo desde dentro. Así sabré que llegaste hasta el final y que estás vivo por dentro, aunque a veces duela. Gracias.